You're the dummy that don't believe in science. All your projects I'll always be denying. Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram. Y hoy vamos a hablar del tema peliagudo por excelencia en el mundo del entrenamiento y el comportamiento canino, que es la dominancia. Pero antes de entrar en el tema, que supongo que será de los que generará pues comentarios, respuestas. De hecho, yo me he preparado 10 hojas de apuntes para poder comentar todas las cosas que me podáis responder, todas las cosas que me podáis comentar. Antes de nada quiero... Hola Manuela Molina, ¿qué tal? Que nos saluda desde Colombia, Nuri Pastor desde Cataluña, Paula Canay desde Argentina, el adiestrador cognitivo desde Uruguay. Hoy estamos muy internacionales y Mamen Porras desde Valencia. Bueno, pues antes de nada quiero felicitar al equipo español de IGP que nos está representando en el Mundial del Pastor Belga, que hoy han aprobado todas sus disciplinas, y en particular a mis compañeros Juan Carlos Moreda y Marcos González, que han participado respectivamente en sus disciplinas B y C, con lo que a mí me parece un súper trabajo y estoy muy contento. ¿Sabes? Y Alfred también quiere saludos. Yo te saludo, y Alfred, ¿sabes? Pero dime desde dónde nos escribes, para que así pueda decir y Alfred desde donde sea. Bien. Pues la verdad es que, bueno, os recomiendo ver en vídeo tanto la obediencia como la de Juan Carlos Moreda como la protección de Marcos con bomba, porque ha sido un trabajo maravilloso. Bueno, pero una vez que hemos hablado de los amigos y de la añoranza de no poder estar con ellos por temas de trabajo, tanto de la Real Sociedad Canina como de la empresa, que tengo ahí, ¿sabes?, una lagrimita. Vamos a irnos a hablar ya del tema de la dominancia con mis apuntes. En la otra pantalla tengo más apuntes, tengo varias páginas web para poder ver, tengo un montón de cosas. A ver, bien. Bueno, vamos a ver. Yo comentaba, además es gracioso porque comentaba una cosa que ya comenté. O sea, cuando publicitábamos este programa, cuando anunciábamos el tema de este programa, comentaba una cosa que escribí en Tu Perro Piensa y Te Quiere, el libro, no el programa. Que era que Patricia McConnell, yo ponía en el libro, Patricia McConnell escribía hace más de 10 años que, hablando con Anhausen, que es uno de los padres de la etología veterinaria y del comportamentalismo canino, ¿sabes? Dice, pues hablando con él, dice, comentamos que el tema de la dominancia se había vuelto tan polémico que al final íbamos a tener que hablar del concepto antes conocido como dominancia, como se hablaba del artista antes conocido como Prince. Lo gracioso es que han pasado, ¿sabes? Y Alfred, perdón, pues uruguayo, pues, ¿sabes? Entonces, pues eso, Uruguay es una segunda casa también para nosotros, como lo es Argentina. Bien, entonces, decía, realmente de esto hace 10 años, decía, se ha vuelto tan polémico que es complicado hablar con él. Bueno, pues han pasado 10 años más desde que Patricia McConnell escribió esto en Al otro lado de la correa. Y la polémica no ha cambiado demasiado, sigue siendo igual de polémico. Y la palabra dominancia, que es bastante usual en etología, cuando se refiere al tema de adiestramiento, comportamentalismo canino, se ha vuelto más espinosa que un puercoespín, ¿vale? Además, se ha vuelto espinosa porque ha habido abusos de dos lados, ¿no? Por un lado, se ha abusado de los perros aprovechando la palabra dominancia, se ha justificado mucho maltrato, usando como diagnóstico comodín para muchos problemas de comportamiento, particularmente los que tenían que ver con conductas agresivas, el término dominancia. Patricia McConnell, o sea, dice, se ríe Family Dog, mi amiga Miriam, que dice que Patricia McConnell es una visionaria. Patricia McConnell es la autora más importante sobre perros del mundo por algún motivo. ¿Vale? Por algún motivo. O sea, no lo es gratis. Bien. Es verdad, por un lado, pues la palabra dominancia ha servido de base para el abuso de los perros y ya digo, se ha usado como diagnóstico. Esto es sorprendente porque veremos que la dominancia no tiene que ver con los sujetos, sino con las relaciones. Bien. Pero por otro lado es verdad que se ha negado de manera dogmática la existencia de la dominancia y se ha dicho que quien pronunciaba la palabra dominancia era poco menos que un ignorante y un maltratador.
que esto en buena medida ha sido una jugada de algunos sectores del adiestramiento para dinamitar emocionalmente la nomenclatura que usan otros sectores, para dinamitar, a toxificar las palabras que se usan en algunas ciencias como la etología, para ganar una batalla dialéctica. ¿Vale? Es una trampa muy fea, pero que por desgracia ha sido muy eficaz. Todavía hay gente, y esto es sorprendente, porque si te vas a buscar literatura científica, puede haber muchos temas sobre los de debate, pero desde luego mucha gente cree que cuando se habla de jerarquías de dominancia, ¿sabes? Se está hablando de un término que está obsoleto, de un término del pasado y de un término que demuestra la ignorancia del que la usa. Y esto es completamente incierto, ¿vale? O sea, porque lo que también escribía Patricia McConnell en Al otro lado de la correa, y cuando hace unos años la trajimos aquí, estuve hablando con ella del tema, una cosa que plantea, que dice Patricia McConnell, es que las jerarquías y las relaciones de dominancia y sumisión existen. Y además son muy relevantes para conocer, ¿sabes?, cómo funcionamos los mamíferos, cómo funcionan los mamíferos. O sea, son una cuestión de conocimiento. Pero dicen que, o sea, no es que lo digan solamente ellos, o sea, es que voy a hacer una captura de pantalla y voy a hacer una cosa que ahora Bea se pondrá nerviosa, pero espero que salga bien. Voy a intentar hacer yo solo que se vea una cosa en la pantalla. Bien. O sea, Mark Bekoff, el autor más, probablemente más animalista, más comprometido, más ético, ¿sabes?, explica cómo la dominancia existe, cómo es una cosa real. Y esto está publicado en Psychology Today. Roger Abrantes, ¿sabes?, que también lo citaba en esto, también explica, ¿sabes?, dice aquí en su primer párrafo de esto, dice: el tema de la dominancia se nos ha ido de las manos, solo una cosa más absurda e inútil que molestarse en demostrar que la dominancia existe, y es el intento de demostrar que no existe. Yo voy a cometer el primero de estos actos inútiles. Es decir, va a explicar en ese artículo que la dominancia existe, ¿vale? O sea, que en este aspecto, y estamos hablando de científicos, de estudiosos, de personas que no son muy sospechosas de defender el maltrato, ni siquiera son muy sospechosas de defender ideas antiguas o formas antiguas de trabajar. También Frans de Waal, que el autor de El simio y el aprendiz del sushi, de La edad de la empatía, otro autor poco sospechoso de defender prácticas brutales o una visión antigua sobre los animales, decía que es difícil nombrar, ¿sabes? Dicen por ahí, dice Lilian Betancourt, que si se ha pausado. Si se ha pausado, decídmelo en el chat. Bueno, pues, no, vale, pues Frans de Waal decía que sería difícil encontrar un descubrimiento, un único descubrimiento, una sola cosa dentro del campo del comportamiento animal que haya tenido un mayor impacto y haya recibido tanto reconocimiento y haya sido una herramienta tan usada como el de la jerarquía de dominancia. De hecho, y con esto termino las citas de autoridad, Maynard Smith, un tío que ha estudiado las relaciones de forma general de mamíferos, ha encontrado que las jerarquías de dominancia son la única estrategia que es evolutivamente estable y común a todos los mamíferos sociales. O sea, todos los mamíferos sociales establecen en algún... no establecen, error, borrad esto mío, pueden establecer en algún momento jerarquías de dominancia. Incluso la rata topo, que es un mamífero eusocial, que es como los insectos eusociales son las abejas, las hormigas, que se dividen en castas, pues incluso la rata topo, que tiene esa división en castas, llega a complementar, ¿sabes?, su estructura social de castas con jerarquías de dominancia. Entonces, parece una cosa evidente que en mamíferos, también en determinadas aves, pero ahora vamos a irnos a mamíferos, en mamíferos la estrategia evolutiva más consistente y eficaz para la convivencia ordenada, y aquí viene el gran paréntesis, en unas determinadas circunstancias, es el establecimiento de jerarquías de dominancia. ¿Vale? O sea, en este aspecto parece claro, ¿sabes?, que las jerarquías de dominancia son una estrategia que todos los mamíferos sociales pueden llegar a usar para ordenar, para mejorar su convivencia. Pero antes de seguir hablando sobre eso, vamos a
darnos una definición de lo que es jerarquía de dominancia y vamos después a ver una breve explicación de su utilidad, que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Bien, esperad que aquí también tengo que... Vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a ver esta definición que la conocéis todos los que habéis leído mis libros. ¿Sabes? Primero vamos a leer solo la negrita. Las jerarquías de dominancia son una manera de limitar y reducir la agresión dentro del grupo social, estableciendo relaciones de prevalencia o estatus entre sus componentes. Pero fijaos que es para limitar y reducir la agresión. ¿Vale? Es una forma de limitar y reducir la agresión. El modo alguno lo contrario. ¿Vale? Después aquí se añade... Javier Bombaer, vas mal decir que obvio que existe la jerarquía de dominancia entre los perros y ellos hacia el humano. Ese es el error. O sea, si crees que un perro quiere ser dominante sobre otro, sobre una persona, estás contra la ciencia. ¿Vale? Vamos a verlo ahora. ¿Sabes? Existe la jerarquía de dominancia, pero vamos a ver de nuevo qué es y para qué sirve. Porque es una cosa para reducir los conflictos en el grupo social. ¿Vale? O sea, es una forma de reducir los conflictos en el grupo social. Vamos a ver, ¿sabes, Javier? Tranquilo, dale un segundo, que ese es uno de los problemas que tenemos, que los estamos... Bueno, pues lo que sabemos también es que son una manera, como pone aquí ahora al principio, seleccionada evolutivamente, es decir, que la evolución ha hecho que se muestre eficaz y por eso se adoptó, desarrollada por el medio. O sea, si no pasan algunas cosas fuera, ¿sabes? Si no pasan algunas cosas en el medio no van a aparecer, y moldeada a través de la experiencia. ¿Vale? O sea, después, y están hechos a través de la emisión de señales ritualizadas para regular la prioridad de unos individuos sobre otros en momentos de conflicto. Típicamente, pero no de forma exclusiva, cuando hay acceso a recursos. ¿Vale? Cuando hay acceso. Eso es lo que es la dominancia en ciencia. ¿Vale? Hay algunas definiciones. O sea, esto es muy... Bueno, primero decir, es muy importante tener una definición objetiva y operativa con respecto a cualquier término. Porque el problema es que términos como la dominancia, que tienen un valor emocional muy potente y que evocan en cada uno sensaciones, pues de esto explica lo que hago, o esto me parece que siempre va a conllevar un maltrato. O sea, en ciencia lo que tenemos que tener es una definición, ¿sabes? Objetiva y comprobable de lo que estamos hablando. Y ojo, que puede haber otras definiciones, ¿sabes?, que sean igualmente válidas. Esta es una que recoge bastante el acuerdo que hay sobre lo que es la jerarquía de dominancia. ¿Vale? ¿Sabes? Esto es un... vamos a ver ahora para qué sirve. Porque lo que es más importante no es lo que es, sino para qué sirve. Vuelvo y solo tengo 2 presentaciones, os lo prometo. La jerarquía de dominancia, ¿sabes? Primero, os vamos a leer primero la negrita, como antes. La jerarquía de dominancia favorece la estabilidad emocional, los vínculos afectivos y la relación colaborativa entre todos los individuos del grupo. ¿Vale? O sea, es para mejorar la estabilidad emocional, es para mejorar la relación afectiva entre los miembros del grupo, es para que ese grupo pueda trabajar en conjunto. O sea, la utilidad es esta, ¿vale? Entonces, pues, y después, ampliando lo que no viene en negrita, las jerarquías de dominancia crean una disposición histórica incruenta de unos individuos sobre otros que tiende a la estabilidad y disminuye el riesgo posterior de enfrentamiento en situaciones potencialmente conflictivas. Y ahora vamos a explicar estas 2 diapositivas en lo que viene a ser el resto del programa. ¿Vale? O sea, en lo que viene a ser el resto del programa. Así que me cierro esto por aquí. Entonces vamos a explicar esto con más detalle. En primer lugar, ¿sabes? No es una cosa de los sujetos. O sea, no existe un carácter dominante o un carácter sumiso. No es una cosa de los sujetos, es una cosa de las relaciones. ¿Vale? O sea, es una cosa que momentos de conflicto, pues típicamente el acceso a un recurso, bueno, el acceso a un recurso escaso, ¿sabes? El querer entrar o salir hacia un sitio con mucho valor, ¿vale? O sea, comenta, David, perdón, que no lo he leído, más ejemplos que, ¿sabes? Que el acceso a un recurso.
Bueno, en algunos casos también, ¿sabes? Puede ser en situaciones, por ejemplo, de estrés mantenido, el hecho, ¿sabes? De apartar del campo, o sea, de apartar de una zona, ¿sabes? A otro sujeto. ¿Sabes? Lo que pasa es que si nos vamos a todos los casos concretos que están detallados es más complicado. Pero básicamente, o sea, los recursos son la gran mayoría de los elementos, aunque vamos a ver ahora otra forma de la jerarquía de dominancia. Mira, te voy a poner otro ejemplo que lo voy a poner más adelante. Es para poder convivir con un imbécil. O sea, ¿no habéis visto nunca, por ejemplo, y lo tengo también aquí, esperad, ¿sabes? Os voy a esperar un segundo, porque iba a poneros este ejemplo más tarde, pero os lo pongo ahora. Porque la jerarquía de dominancia sirve para que las personas normales convivan con un imbécil. Si alguno recordáis The Office, recordaréis a Dwight, ¿verdad? O sea, ¿os acordáis de Dwight? Pues Dwight decía idioteces continuamente y iba de macho dominante. Y los demás se portaban como sumisos para que les dejara en paz. ¿Vale? O sea, Dwight era un dominante de libro, ¿vale? Y si os fijáis, o sea, era un dominante de libro. Llegaba y gritaba, se enfadaba, pretendía dar órdenes. O sea, este señor es un dominante de libro, por así decirlo. Y los demás, pues este señor, esta señorita, si os acordáis, esta señorita, pues básicamente, ¿sabes? Lo que hacían era no entrar en conflicto con él y darle, entre comillas, la razón. ¿Vale? Porque otra de las cosas que sirve la jerarquía de dominancia es para poder integrar en el grupo a un individuo con problemas. ¿Vale? O sea, eso, el dominante, muchas veces, que parece el dominante, muchas veces no es el más fuerte, es el que tiene problemas emocionales y requiere ayuda. Y el resto del grupo, para poder convivir con él, lo que hace es dejarle solo en ese momento de conflicto. Seguro que tenéis algún compañero de, no, con este tema, o sea, yo de fútbol con Paco ni hablo, porque cómo se pone. ¿Sabes? Ah, Paco es dominante sobre mí, yo soy un sumiso y no, sencillamente yo le cedo la prevalencia en ese momento para evitar, ¿sabes?, más problemas y que en la oficina podamos seguir trabajando y conviviendo. Esa es una utilidad muy importante de la dominancia, el absorber a sujetos problemáticos, ¿sabes?, cuando no se pueden expulsar del grupo. ¿Vale? O sea, esto es muy importante, porque fijaos que esto además cambia la visión, lo iba a decir antes, pero cambia enormemente la visión, porque antes parecía que el dominante era como el seguro, el estable. A veces el dominante es el que tiene un problema emocional serio y los demás le dejan ir el primero porque es un salvaje. Y como tienen que convivir con él, le tienen que ceder ese puesto de prevalencia. ¿Vale? O sea, y así puede seguir funcionando, así la oficina podía seguir funcionando. Si la gente se hubiera enfrentado a Dwight sistemáticamente, hubieran tenido peleas todos los días, no hubieran podido trabajar, no es que trabajaran mucho, no hubieran podido trabajar, no hubieran podido tener la relación en paz. ¿Y vosotros creéis realmente que Dwight era el dominante probablemente en esas circunstancias? ¿Sabes? Dice Paul Spez que cuando hablamos de competencia afectiva, también podemos hablar de dominancia. Prefiero dejarlo en el término competencia afectiva, pero eso hay un programa específico para ello, porque ahí sí que nos vamos a hilar demasiado fino, ¿sabes? Ahí sí nos vamos a hilar demasiado fino. Podríamos hablar de dominancia cuando uno de los dos le cede, ¿sabes?, el acceso al cariño al otro sistemáticamente, porque la competencia afectiva es entre sujetos y la relación de dominancia es en el grupo también, ¿vale? Bien, entonces, primero, pues eso, deciros que para lo que sirve es para esto, ¿sabes? O sea, que es un tipo de relación de prevalencia entre sujetos de un mismo grupo, ¿vale? Es decir, es cuando este sujeto está en estas circunstancias, este y este le dejan prevalencia, le dejan ir el primero. Es decir, es una manera de que situaciones en la que los intereses de dos o más miembros del grupo podrían contraponerse y terminar en una pelea, ¿sabes? No terminen en una pelea. Hacen que uno o varios de los miembros del grupo acepten renunciar a su interés sin conflicto. Oye, pues yo no creo que jugara tan mal el otro equipo, pero no voy a decirlo para no discutir con este. Pues yo sé que Dwight no es el jefe suplente, pero déjale creérselo, para que el chico, ¿sabes?, pues no nos deje trabajar en paz.
Dice Euge Cervato si la persona puede ser vista como un recurso. En algunas visiones sí, o sea, yo prefiero no verlo como un recurso porque tiene características propias, pero sí, tradicionalmente se ha visto como un recurso. Incluso yo, en mi primer libro hace como 2000 años, lo planteaba como un recurso. Hoy creo que por estar en el ámbito social es más conveniente explicarlo desde otra óptica. Por tanto, ¿sabes? No tiene que ver la dominancia, ¿sabes?, con que un perro sumiso obedezca, sino con que renuncie a obtener un beneficio, con que renuncie a algo, ¿vale? Ni tiene que ver con que un dominante mande al otro, sino con que obtenga algo, ¿vale? Esto es muy importante. O sea, la relación sencillamente es, aquí hay dos sujetos que podrían querer cosas contrapuestas o querer la misma cosa, ¿vale? En el caso de Dwight, quiere que todos le reconozcan como jefe suplente en The Office. Y los demás dicen, pues le reconocemos. Porque ¿para qué nos vamos a estar discutiendo 2 horas? ¿Vale? El convivir con un individuo imbécil puede en algunos casos causar que ese individuo sea más abusón, dice David. En algunos casos sí, en otros puede quedarse aislado en algunos temas. Por eso yo traía el ejemplo también del tema del fútbol. ¿Vale? O sea, a lo mejor hay alguien que es un imbécil en algunos temas concretos. ¿Vale? O un imbécil, o pongamos de trato difícil. ¿Vale? O sea, hay temas, o sea, que bueno, pues que son, todos tenemos temas en los que somos más puntillosos y en los que a lo mejor pues no somos tan razonables cuando discutimos. Y todos los que convivimos unos con otros, pues sabemos que no se puede tocar a todo el mundo todos los temas por igual. ¿Vale? Entonces, cuando eso está más generalizado, David, pues podría... ¿Sabes? O sea, cuando es en un montón de cosas. Sin embargo, es sorprendente que hay un montón de casos en los que aparecen esas relaciones de dominancia y sumisión en un único ámbito o en un único punto concreto. ¿Vale? Entonces, la dominancia es parte del fenómeno emergente de la organización social. Y la dominancia no aparece siempre, que esa es otra cuestión. Es decir, no todos los grupos sociales de mamíferos se organizan en base a relaciones de dominancia y sumisión. ¿Sabes? Miquel Pino, ¿se puede reducir la imbecilidad del imbécil? Depende de cuáles sean las causas originarias de esa imbecilidad, del tiempo de trabajo del que dispongamos, de la edad del imbécil. O sea, depende de un montón de cosas. O sea, por supuesto, una de las cosas que debemos hacer si un individuo tiene un problema, ¿sabes?, de este tipo, en el caso de los perros, en el caso de The Office, nos reímos con ello porque es ficción, más o menos, ¿sabes? Lo que podemos hacer, ¿sabes?, es desde luego tratar al sujeto que tiene un problema de disfunción relacional, ¿vale? El sujeto que es demasiado agresivo, que es demasiado vehemente, que no atiende a señalética de apaciguamiento en determinados campos. Por supuesto se puede traducir. Con 36 años ya algunos no tienen solución según para qué. Bien, entonces, digo... Una cosa muy importante es que las jerarquías de dominancia no son un fenómeno activo, sino son mucho más, ¿sabes? O sea, no son un fenómeno voluntario, sino mucho más un fenómeno involuntario, que tiene que ver con cómo funciona el grupo y cómo se organiza. Es decir, no es una cosa del perro, es una cosa de la relación. Probablemente si Dwight entrase a trabajar en un sitio con gente, pues que no pudiera aguantarle las tonterías porque tuviera que rendir mucho, le mandarían a tomar viento enseguida y o le despedirían, ¿sabes? O entraría en conflicto continuamente. Entonces, esto es muy importante. No es una cualidad activa de cada perro. Es decir, un perro no es dominante o sumiso, sino que es un fenómeno organizativo grupal. Es decir, en este momento de esta relación, estos perros tienen una relación de dominancia-sumisión. O sea, pues en muchos casos mostraban esa sumisión, por así decirlo, a Dwight, pero eso no quiere decir que le consideraran el jefe de la manada, que le hicieran caso, ¿sabes? Quería decir sí, ahora te dejamos la prevalencia, ¿vale? Esto es bastante importante, ¿vale? Entonces, las jerarquías de dominancia aparecen, se estructuran y funcionan de manera principalmente pasiva. Son elementos involuntarios y coyunturales, o sea, el espacio de convivencia, la cantidad de distribución de recursos, el carácter de unos individuos, el tamaño de unos individuos a veces, el tamaño del espacio de descanso, lo que puede aparecer o no, lo que hace que pueda aparecer o no la dominancia. Es decir, se van sumando una serie de factores para que aparezca o no la dominancia, ¿vale? O sea, esto es muy importante porque
la dominancia no es una capacidad intrínseca de un perro, ¿vale? Sino que es una cualidad de la relación, ¿vale? Hace poco, pues mi amigo, que además se ha unido a la Crusader, Juan Carlos Moreda, ¿sabes? Elegía un cachorro a humo de Orelab, ¿sabes? Y justamente dentro del grupo de cachorros, pues era un cachorro que no era el que más se relacionaba, no era el que tenía una mejor relación con los otros, ¿sabes? Pero es con ese grupo. Ahora, en el grupo en el que está, no funciona de esa misma manera, ¿sabes? Dice que aceptamos pulpo como animal de compañía. Esa no la he pillado, ¿sabes? Pero, bien. Entonces, las capacidades sobre las que se construyen, eso sí, son consustanciales de los perros. De los perros, de otros mamíferos, de otras aves, que por cierto la dominancia se descubrió en gallinas, ¿vale? O sea, que siempre hay una historia épica sobre el lobo dominante y te imaginas la luna dibujando el perfil del lobo dominante mientras corre, ¿no? Liderando la manada, y se descubrió con gallinas picoteando grano, ¿vale? O sea, de hecho, inicialmente se llamó jerarquía de picoteo, u orden de picoteo. Lo que pasa es que eso resulta como un poquito menos épico que hablar de dominancia y de pensar en los lobos, ¿vale? O sea, sucede en un montón, o sea, es un fenómeno presente en muchísimo, en todos los mamíferos sociales y en muchísimas aves sociales, ¿vale? Entonces, viendo que para lo que sirve la jerarquía de dominancia es para minimizar tensiones y agresiones dentro del grupo, ¿sabes? Que se podrían dar si no existieran esas jerarquías de dominancia, ¿sabes? Eso también favorece la estabilidad emocional. Claro, si cada vez que Dwight dice una cosa problemática, todos, ¿sabes? Todos entraran en conflicto, sería muy agotador. Entonces, lo que tenemos que ver lo primero es cuáles son los factores principalmente que pueden hacer que aparezca una jerarquía de dominancia, ¿vale? Porque, como digo, no siempre aparece, no en todas las relaciones aparece. Es decir, no es consustancial. O sea, es decir, en determinadas circunstancias las jerarquías de dominancia aparecen, ¿sabes? En los mamíferos sociales para evitar demasiados conflictos, para integrar a un individuo conflictivo, para repartir los recursos. Bicho Gastón, sí, se han puesto a ladrar por ahí por alguna cosa. Entonces, vamos a ver, ¿qué cosas son las que más frecuentemente pueden hacer que aparezca la necesidad de estructurarse la relación en una jerarquía de dominancia puntualmente? El primero, lo decía muy bien David, conecta adiestramiento, ¿sabes? Los recursos escasos o mal distribuidos. Si hay poco, empieza a ser conflictivo el tema. O si están mal distribuidos, si solo hay dos colchones, pero están muy pegados y los perros tienen que estar muy pegados, pues puede haber un problema. Luego puede ser que el espacio donde viven los sujetos sea demasiado pequeño o sea incómodo. O sea, yo os aseguro que es mucho más fácil discutir viviendo 5 personas en una habitación y que tengamos que establecer una jerarquía de dominancia para no matarnos, que si vivimos en un sitio mucho más grande, ¿vale? De hecho, es que no parece casualidad que muchos de esos perros tan dominantes son perros que viven en perrera, ¿sabes? Con pocos recursos, con un espacio con un lugar de convivencia pequeño e incómodo, con poca relación con los otros sujetos sociales. Un tercer motivo que puede aparecer, ¿sabes? Que generar estas relaciones de dominancia son circunstancias de vida estresantes por diferentes motivos. Y el cuarto motivo, la necesidad de integrar en el grupo a un sujeto particularmente problemático, que hemos mencionado antes. Aquí era cuando iba a contar lo de Dwight, pero como me ha preguntado ahí antes David, dice Euge Cervato, entonces la primera respuesta que a un tutor que dice mi perro es dominante, sería comentar que no es algo del individuo sino de la relación. No. Primero hay que ver que esa etiqueta se esté aplicando a una relación, porque a veces dominante lo están usando como un eufemismo de que gruñe, de que muerde, o sea, y no toda, precisamente eso sería más bien, la gente cree que intenta dominar. No, eso no es así, ¿vale? Normalmente si gruño o muerde será por otros motivos, ¿vale? Pero la relación son relaciones de dominancia, o sea, es un término que se refiere a las relaciones. Y dentro de las relaciones, igual pues que dentro, pues, padre e hijo se definen no por el sujeto en sí mismo, sino por su relación mutua. Dominante y sumiso se relacionan por la relación mutua. Ese hijo de ese padre podría ser, a su vez, padre de otro hijo, ¿sabes? O sea, que son elementos relacionales, no son elementos del sujeto,
¿Vale? Entonces, normalmente cuando te dicen eso, Euge, lo que va a pasar es que el perro muestra algún tipo de comportamiento agonístico, agresivo, ¿vale? Y le ponen esa etiqueta porque uno de los lados que ha mal usado el término dominancia lo ha asociado a cualquier... Cada vez que el perro te gruñe es que es dominante. Pues eso no es verdad, ¿vale? Entonces, ya digo que, fijaos que cuando un sujeto concreto empieza a generar conflictos de forma frecuente, normalmente, ¿sabes? No está buscando ser dominante, porque no se busca activamente la dominancia. La dominancia aparece de un montón de factores, ¿vale? Sencillamente, pues aparece algún tipo de problema, pues con los recursos, emocional, en las relaciones. El perro bulinero, pregunta a Wolfspetz si el perro bulinero abusón no sería dominante. No, no sería dominante, pero porque tiene otras características. O sea, no es intrínseco a la relación, sino una característica propia del individuo. Pues suelen decir que el bulinero es dominante. Pregunta. Bueno, efectivamente, la gente suele decir que cualquier perro que muestra alguna conducta, pues señalética de amenaza, conductas agonísticas, o sea, conductas de agresión hacia otro sujeto que es dominante, ¿sabes? Pues no necesariamente, ¿sabes? No necesariamente. Y desde luego, el problema de los perros que abusan, que son abusones con otros perros, es un problema de contraempatía que lo tenemos hace pocos programas. Seguro que alguien se acuerda de en qué programa lo tratamos y se trata de otra manera, ¿sabes? O sea, se trata porque es de una manera totalmente distinta. Entonces, cuando un sujeto aparentemente ya dicen que es dominante, lo que suele suceder es que es un perro conflictivo por algún motivo, a lo mejor porque es abusón en algún sentido, ¿sabes? A lo mejor porque hay algo que le vuelve loco y con eso lo quiere tener siempre para él, ¿vale? Y lo que pasa es que los grupos sociales tienen una plasticidad enorme y entonces lo que hacen es adaptarse para absorber y poder seguir funcionando con ese sujeto integrado en el grupo, porque muchas veces nos pasa a todos, seguro que muchos de vosotros en el trabajo, en la oficina, ¿sabes? O entre vuestros perros, pues a veces tienen que establecerse esas jerarquías puntualmente o en alguna cosa y dejarle a alguien un papel dominante, ¿sabes? Porque en este tema, pues como decimos, pues es muy peliagudo, es un tema en el que se pone como un otentote, ¿vale? O sea, si cualquiera viese, ¿sabes? Pues yo que sé, por ejemplo, con la comida cualquiera pensaría que Bicho es dominante sobre Gastón, pero solo tiene que ver con la comida. Porque si Bicho molesta a Gastón de cualquier forma y Gastón levanta un belfo, Bicho no, vamos, se le dice, no, o sea, por favor, no he querido molestarte. Sin embargo, pues a Gastón la comida no le importa tanto y se la deja habitualmente aunque se la quite, ¿vale? Dice que cuando juega con, dice Nuri Pastor, cuando juega con Conan dentro de casa, Gea acaba montando a Conan. Eso es dominancia de Gea. Yo ahí entraría más en una competición afectiva o en un problema de celos, ¿vale? Probablemente, pero habría que ver. Entonces, ya digo, o sea, los sujetos sociales competentes, cuando se encuentran con un sujeto que genera problemas en el grupo, lo que hacen es intentar integrarle, ¿sabes? Lo que se hace es, pues oye, pues ya está, con este no discutimos de fútbol, pues dejamos que Dwight se crea que es el jefe de la oficina, que es el subjefe de la oficina. ¿Sabes? Dice Lilian Betancourt, cuando dos perros se conocen y tienen en principio una relación dominante por parte de ambos, ¿cómo se puede trabajar esa relación? No, esa no es una relación todavía dominante, esa es una relación conflictiva. O sea, sería dominante sumiso cuando uno de los dos cede, pero cuando no han cedido es una relación conflictiva. ¿Vale? Vale, es una relación conflictiva. Entonces, ya digo, o sea, que ese perro que es tan problemático podría parecer, pues eso, que es el dominante, pero que es como el que manda en casa, que es como el individuo. O sea, parece que dominancia se ha asimilado como a liderazgo, ¿no? O sea, y no es cierto. O sea, muchas veces esos perros que establecen relaciones de dominancia sobre otros, como estos sujetos, lo que tienen es un problema y son víctimas de ello. Y son los otros, con su máxima competencia social, los que son capaces de absorberlo y adaptarse a su discapacidad social, a su discapacidad emocional, actuando de manera sumisa en las circunstancias en las que el otro se desnorta. Pues mira, si cuando habla de fútbol se vuelve loco, sencillamente, pues no, es que tal equipo es mucho mejor que otro y no me lo discutas, pues no te lo discuto, ¿vale? Vale. Dice, comunícate con tu perro que si las conductas agresivas bueno, las conductas agresivas no son por dominar un espacio o un recurso, sino son por acceder,
¿sabes? O por consumir ese recurso, ¿vale? O sea, el recurso y el espacio no se domina, ¿vale? O sea, de hecho, la dominancia aparece cuando uno renuncia. El que se queda es dominante y el que se aparta es sumiso. Cuando hay conflicto, todavía no hay relación de dominancia y sumisión. Aparece precisamente porque hay demasiado conflicto. Entonces decir, bueno, pues como pues, cada vez que aparece el hueso nos peleamos, uno de los dos aprende, o sea, entre los dos aprende, uno de los dos aprende a renunciar, ¿vale? Entonces no quieren dominar el espacio o el recurso, ¿sabes? Sino que se establece una relación de jerarquía y de dominancia cuando aparece ese recurso. Y no vale solo para perros entre perros, se han mostrado muchos casos de dominancias interespecíficas, ¿sabes? Y de problemas interespecíficos en muchas especies, ¿vale? Después, entonces, desde luego, enfrentarse, ¿sabes? O sea, la política de la confrontación, de enfrentarse, porque a veces, bueno, pues ahora, como este perro es dominante, voy a mostrarme yo más dominante para que él se haga sumiso. O sea, y es la política de la confrontación. Normalmente, ¿sabes? Y esto no quiere decir que si determinados perros, pues en determinados momentos de agresión hay que decir, hey, aquí se acaba, pero no es para ser dominante sobre él, sino para cortar un problema de agresión, ¿vale? O sea, sobre todo tenemos que tener en cuenta que no podemos asociar la dominancia con el aumento de agresiones, sino con la disminución. Es decir, si hay muchas agresiones entre perros, ¿sabes? Entre un grupo de perros, ¿vale? El que dice que el que aprende a llevar las relaciones es el sumiso. Es un conjunto del grupo social, pero podríamos decir que desde luego suele mostrar más competencia social en algunos casos el sumiso que el dominante, ¿vale? O sea, ¿sabes? O sea, para aguantar, ¿sabes? Eso es más complejo, o sea, no lo simplifiquemos porque también, ¿sabes? Hay perros que, bueno, pues que sencillamente por la vehemencia de carácter es más fácil que los demás digan, bueno, oye, es muy vehemente, en estos temas le dejamos, pero no es mal tipo, ¿vale? A lo mejor no es un imbécil, solo es muy vehemente. La jerarquía de dominancia se construye por el historial de resolución de conflictos. Es decir, si hay muchos conflictos, necesitamos organizarlos, ¿sabes? Se construye en base a la ecología, se construye en base a decir, oye, cómo son los recursos que hay, cómo son las relaciones que hay, se resuelve en base a la cantidad de estrés que acumulan esos perros. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que la mayoría de los problemas que resuelven tensiones entre perros y que desvanecen problemas de tensiones relacionales son trabajos que podríamos llamar pasivos, trabajos sobre el entorno, trabajos sobre cambiar ese histórico de relación, trabajos sobre redistribuir los recursos, trabajos sobre asumir que a lo mejor hay un tema en concreto sobre el que no se puede tratar con esa persona y hay que dejarle funcionar así. Dice Ana Blanca que se ve con la diferencia de edad adulto-cachorro. Bueno, normalmente los cachorros son más plásticos relacionalmente, pero también son más vehementes en sus expresiones, ¿vale? Los adultos suelen ser menos exagerados, ¿sabes? Pero menos plásticos también. Volspez pregunta que la relación jerarquía de dominancia sería algo situacional y no permanente. Efectivamente. O sea, una situación de una jerarquía de dominancia surge en determinados momentos en los que conviene. Eso es como si vamos a jugar todos al baloncesto, ¿sabes? O si vamos a jugar al fútbol, necesitamos saber quién va a ser el portero, porque es el único que puede tocar la pelota con las manos, ¿sabes? Y que se queda ahí en la portería. O sea, somos 11 personas y no siempre funcionamos como un equipo de fútbol. Funcionamos cuando la ecología, cuando una serie cuando algo situacional nos coloca en esos roles. O sea, no es una jerarquía fija del grupo, puede ser una jerarquía fija del grupo porque las circunstancias sean continuas, ¿vale? O sea, porque las circunstancias sean continuas. Sarasoga, hemos comentado que un perro no es dominante, ¿vale? O sea, hay una relación de dominancia-sumisión. O sea, no hay un carácter dominante, ¿vale? Sino que hay una relación de dominancia-sumisión. Y es un adjetivo de la relación. O sea, es decir, ¿cómo podemos saber que alguien es padre y no hijo? Bueno, será padre e hijo, ¿vale? Esto es muy importante saberlo. O sea, esto es una cosa que define el puesto en el equipo del que juega. Es decir, ¿cómo puedo saber que alguien es portero de fútbol?
Bueno, pues lo podré saber cuando saltan al campo y estudiando esto, ¿vale? Pero a lo mejor esa persona que es portero de fútbol en ese equipo, en otro equipo juega de delantero, ¿vale? ¿Sabes? Entonces, lo que tú hablas son la señalética de amenaza, la señalética, aparte de la señalética agonística, la señalética de amenaza, la cabeza alta, la cola alta, ¿sabes? Pero eso es una señalética de amenaza. Eso lo que estás diciendo es, no estoy dispuesto a ceder en este tema, ¿vale? O sea, eso es lo que quiere decir. Dice y Gómez que desde cachorra, que tiene una cachorra que tiene 6 años y que tiene estrés por separación y es capaz de romper vallas y escaparse para buscarle. Que adoptó a un perro y una perra y a ella no la gruñe por todo. Bueno, no sé si a otro le gruñe, así que me quedo... que a ella la gruñe por todo. Por jugar cerca, por coger juguetes, por jugar conmigo. Hombre, en un perro que tiene ansiedad por separación, y ahí te voy a recomendar dos programas que ya hemos hecho. Primero, ver el programa sobre el perro valiente, ¿vale? Y muchas veces la ansiedad por separación, primero, genera un estado emocional problemático en el perro y además puede tener que ver con un apego excesivo. Entonces luego te voy a recomendar que veas el programa sobre celos y competiciones afectivas. En este aspecto no tiene sentido, como podréis ver, que un adulto quiera dominar a un cachorro de 6 meses. ¡Ey! Este va a ser muy, muy fuerte y quiero dejarte claro. Eso no tendría sentido. Eso va a ser, evidentemente, por otro tipo de motivos y tendremos que trabajar de otra manera, ¿vale? Entonces no tenemos que pensar como se pensaba antiguamente, que la dominancia es una característica de los sujetos, sino que tenemos que pensar al revés. O sea, y que la dominancia genera peleas y problemas, tenemos que pensar al revés. Tenemos que pensar aquello de qué fue primero, la gallina o el huevo. ¿Sabes? Es muy probable que los conflictos o las peleas no aparezcan a consecuencia de que aparece una jerarquía de dominancia. ¿Sabes? Por el contrario, cuando aparecen muchos conflictos o peleas, se hace necesario que surja una jerarquía de dominancia para reducirlas. ¿Vale? ¿Qué papel juega el tutor cuando hay una relación de dominancia y sumisión en la que tu perro está involucrado? Muchísima. ¿Sabes? Juega un papel fundamental en distribución de recursos, en darle pautas de gestión relacional a los perros, en evaluar por qué estos recursos están generando los problemas. O sea, muchísima, ¿vale? O sea, pero tenemos que decir que es el entorno físico y el entorno social el que va a potenciar o a disminuir la potencial aparición de problemas de dominancia. Es decir, que es toda esa situación. Es decir, yo no me pongo los guantes de portero en cualquier momento, sino cuando estoy ejerciendo de jugador de fútbol, ¿vale? Entonces, una cosa que tenemos que tener clara es que las jerarquías de dominancia no son un problema, sino una solución que los perros adoptan para que no surja un problema o para resolver un problema que ya ha surgido. Nuestro trabajo sería que no necesiten adoptar esas jerarquías de dominancia. ¿Cuál es la base? 4 cosas evidentes. Primero, mantener a los perros en un entorno de bienestar donde haya recursos abundantes, o sea, más recursos que perros, siempre eso lo sabéis, es una norma básica, más de un recurso por perro. Si hay 2 perros, el mínimo son 3 pelotas. Si hay 3 perros, el mínimo son 4 camas, ¿vale? O sea, esa es una norma básica, que estén óptimamente repartidos para que los perros puedan disfrutar de los recursos estando separados. Lo segundo, asegurar que viven en un lugar adecuado, donde tienen espacio para deambular, donde tienen espacio para tumbarse tranquilamente, donde tienen sitio fresco, ¿sabes? Porque también un espacio incómodo o pequeño, ¿sabes?, aumenta el problema. En perros que viven en perrera, parte del día aumenta, cuando luego vienen a casa aumentan este tipo de problemas. Lo tercero, mejorar lo posible la salud comportamental del perro, su nivel de bienestar, ¿sabes? Particularmente evitando que acumule estrés o que se repitan circunstancias estresantes de manera continuada en su vida. Porque después de estar estresado, es probable que lo que le digas a Dwight es que, mira, no eres el segundo jefe, lo que eres es un pobre imbécil, ¿sabes? Y ahora te vas a enfrentar conmigo porque ahora no estoy dispuesto a aguantarte esta tontería. ¿Sabes? Mira, justamente Gastón, que normalmente le aguanta a Bicho que le quite la comida, que le tire del pellejo, o sea, está Gastón comiéndose una manzana que ya tiene los dientes gastados y tal, y llega Bicho y se la quita de la boca, ¿sabes? Llega Bicho y se la quita, ¿eh? Y el otro pobre se queda con la cara así como de tontote. Y el otro día estamos aquí haciendo unas obras para mejorar las instalaciones, y Gastón había estado inquieto, estaba con su media manzana, llegó Bicho a quitársela y hizo grrr, y dijo Bicho, vale, ¿sabes? Porque había tenido un día de estrés y no estaba dispuesto a admitirle, ¿sabes?, la tontería que siempre le hacía, ¿vale?
Y en cuarto lugar, deberíamos de intervenir en el comportamiento de cualquier sujeto que muestre una predisposición repetida, ¿sabes?, a entrar en conflicto con el resto de miembros del grupo social. O sea, deberíamos ver si tiene problemas emocionales, si tiene problemas sociales, y trabajar esos problemas. O sea, no decir, ay, qué fuerte es mi perro, qué dominante, sino, espera, porque este perro tiene este tipo de problemas, porque este perro tiene conflictos de esta forma, vamos a trabajarle para que se reduzca. ¿Sabes? Entonces, ya digo, ¿sabes?, entorno de bienestar con recursos abundantes y bien distribuidos, asegurar que el lugar en el que viven es cómodo, amplio y suficiente, ¿sabes? Mejorar la salud comportamental, particularmente en lo referido al estrés, e intervenir en el comportamiento de cualquier perro que muestre problemas emocionales o relacionales, ¿sabes?, de forma reiterada, para reducir su conflictividad y hacer que no sea necesario adoptar esas jerarquías de dominancia. Entonces, fijaos que el trabajo no implica buscar conflictos o aumentar la intensidad de los que surgen. No implica confrontación. Es un trabajo mucho más pasivo, mucho trabajo modificando el entorno del perro, ¿vale?, evitando situaciones tensas, redistribuyendo los recursos, tratando a un perro a solas para que solucione sus problemas, ¿vale? O sea, es un trabajo que en muchos momentos, o sea, es precisamente un trabajo como muy diferenciado de lo que pueda suponerse. Dice David, conecta adiestramiento de la dominancia puede originarse por ecología, estrés, así como tiene que ver con la relación, puede ayudar a trabajar la subordinación a través de la coordinación. Va, por supuesto. O sea, nosotros, una de las cosas, cuando hay problemas entre perros en casa, nosotros hablamos de problemas y conflictividad y peleas entre perros en casa y no de problemas de dominancia, porque no es normalmente el caso. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer efectivamente es trabajar, ¿sabes?, coordinación y subordinación, ¿sabes?, ejercicios. Aquí hay también un programa que es el de Sin Competitividad, que os recomiendo, ¿sabes? O sea, que también lo puede poner alguien si se acuerda, que lo hicimos. Es que es sin competitividad. Es una conducta ilícita, pero, o sea, si aparece hay que pensar, porque, hombre, cualquier conducta, bueno, ilícita. Yo prefiero pensar en una conducta adaptativa o desadaptativa, problemática o no problemática, ¿sabes? O sea, y efectivamente hay que pensar en por qué. Pero la jerarquía de dominancia, ¿sabes? Y con eso vamos a terminar, que nos hemos alargado. Lo que tenemos que quitarnos de la cabeza, primero, cualquiera que diga que las jerarquías de dominancia no existen, ¿sabes?, bueno, pues no está muy al cabo de la calle de la ciencia. Las jerarquías de dominancia son una herramienta de organización social que se ha mostrado evolutivamente eficaz en todos los mamíferos sociales. Por tanto, las jerarquías de dominancia existen y funcionan. Cualquiera que crea que las jerarquías de dominancia sirven para que el perro te obedezca, ¿sabes?, se confunde sobre lo que significan las jerarquías de dominancia. ¿Vale? Pues es un poco lo que tenemos que ver. O sea, desde luego, cuando alguien intenta explicar en base a relaciones de dominancia y sumisión un programa de trabajo, un programa para tratar la agresión, suele ser más un problema de forma y de concepto que otra cosa. Y cuando alguien dice que quien habla de dominancias es un maltratador y un ignorante, se muestra a sí mismo como un total ignorante que se informa normalmente en Facebook sobre lo que dice la ciencia. Otra cosa es, y esto es una cosa que me parece bastante importante, pero sería para otro programa, es cómo de útil y para qué nos es útil hablar y utilizar el concepto de jerarquías de dominancia dentro de la intervención comportamental. Porque realmente tenemos otros conceptos, ¿vale? David conecta adiestramiento, ha comentado algunos, también creo que ha comentado algunos otros compañeros. O sea, que a veces, bueno, pues es más útil si te interesa estudiar poblaciones, si te interesa estudiar el grupo social o conocer cómo está estructurado un grupo social y cuál ha sido su histórico. Pero no necesariamente, ¿sabes?, no necesariamente es el mejor recurso conceptual para explicar, para intervenir y para analizar el comportamiento de los perros que nos llegan a consulta. ¿Vale? O sea, es un concepto real, es un concepto en ciencia, es un concepto
sobre el que se debate sobre los términos exactos, pero no es necesariamente un concepto muy práctico para trabajar con él en el día a día del comportamentalismo canino, ¿vale? Dice que debería haber una segunda parte. Bueno, pues eso lo pensaremos, porque los dos siguientes programas sí que los tenemos decididos, ¿vale? Y Volspet ha sido otra de las personas que ha mencionado celos y competiciones afectivas, que es una explicación mucho mejor para muchos problemas de este tipo. A ver, por ejemplo, de cuándo, o sea, dice David que está diciendo, por ejemplo, de cuándo es útil. Pues yo haría más bien uno que sería en general sobre de todos estos conceptos que manejamos y que están normalizados en el mundo del entrenamiento, en el mundo del comportamentalismo canino, ¿cuántos de ellos al final nos sirven en muchos casos de excusa conceptual para aplicar técnicas que deseamos aplicar por motivos diferentes a aquellos, ¿sabes?, a los que realmente utilizamos? Creo que realmente hay muchos conceptos que están sobreabusados, ¿no? O sea, que sencillamente se usan como carátula para darle una apariencia de ciencia, para darle una apariencia de consistencia a prácticas que en muchos casos no la tienen después. Y eso aparece un montón, ¿vale? Pues el capítulo que hablan de el de contraempatía, Beatriz, es el de la empatía, es de hace 10 minutos, el 72. Ahí está, muy bien. Pues oye, muchísimas gracias por estar ahí. La verdad es que yo pensaba que iba a haber más comentarios, más consultas. Aún así, ¿sabes? Pues hemos echado un ratico hablando de la dominancia. Para mí un episodio súper interesante sería hablar sobre conceptos, sobre marcos teóricos, sobre cómo nos limitan a veces más que nos aportan los marcos teóricos, por buenos que fueran. Pero yo sé que en todo caso a Beatriz no le gusta dejarme hacer esos programas tan conceptuales. Entonces, entonces no me meteré mucho en ello. Bueno, pues os dejo deseando de nuevo ánimo para los compañeros que compiten mañana y a lo largo de todo este fin de semana en el campeonato de IGP del Club Mundial del Pastor Belga, de la FMBB. Deseando que nuestros compatriotas tengan unos excelentes resultados que reflejen sus buenos trabajos y su esfuerzo. Y nos vemos la semana que viene en Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram. Así que de nuevo os dejo con el gran protagonista de este programa, que es Derek Clegg y su You Are the Dummy. Hasta la semana que viene. Half my